El reloj marcaba las 7:23 de la mañana cuando el pesado silencio del penthouse de Alejandro Torres fue interrumpido por el sonido mecánico de la cafetera. Afuera, la Ciudad de México amanecía envuelta en una fría neblina invernal y el bullicio de las calles contrastaba con el gélido aislamiento del apartamento de mármol y cristal. Dentro, todo era orden y control. El aroma del café se mezclaba con el aroma a madera del suelo pulido y las notas lejanas de un concierto de Chopin. Alejandro, impecable como siempre, se ajustaba la corbata frente a un enorme espejo, observando su propio reflejo con la misma mirada que proyectaba sobre un estado financiero, analítica, impersonal, sin rastro de emoción. Lucía se movía con cuidado por el suelo brillante, balanceando una bandeja de plata. Le temblaban ligeramente las manos, no por el peso, sino por el miedo a equivocarse. El café humeante, la copa de cristal y la mirada atenta de su jefe creaban una escena de silenciosa tensión. Sabía que él detestaba cualquier desliz, cualquier signo de imperfección, pero el destino es cruel en las mañanas de alma distraída. Al colocar la taza delante de él, se le escaparon unas gotas oscuras, manchando el contrato que Alejandro examinaba fríamente. El sonido seco de su risa resonó por el apartamento, tan frío como el mármol bajo sus pies. «Ni siquiera sabes servir café. ¿Cómo esperas salir de tu pobreza?», dijo con desprecio, levantando el papel manchado como un trofeo de humillación. Lucía bajó la mirada, sintiendo el calor en su rostro en marcado contraste con el frío penetrante de la habitación. No salió ninguna palabra de su boca, solo una disculpa susurrada que se perdió entre el ruido de la cafetera y el tic-tac lejano de un reloj de pared. El otro empleado presente, un asistente con traje gris, apartó la mirada con torpeza, fingiendo revisar papeles. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos, observándola con una expresión de desdén que ocultaba algo más profundo, tal vez el eco de un resentimiento que él mismo no comprendía. Lucía hizo una discreta reverencia y cogió la taza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Cuando la puerta del ascensor se cerró tras Alejandro, el apartamento volvió a su estado natural, frío, ordenado, inhabitable. Lucía se apoyó en la encimera de mármol y respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Afuera, el sol intentaba abrirse paso entre la niebla, proyectando reflejos dorados en la ventana. Desde arriba, vio las calles de Polanco rebosantes de vida, floristas, niños con mochilas, parejas caminando apresuradamente. Un mundo que parecía muy lejano al que ella usaba. «Algún día», murmuró con voz temblorosa antes de reanudar su trabajo. En ese momento, sin saberlo, un hilo invisible ya empezaba a unir dos existencias opuestas, la del hombre que creía poder comprar el mundo y la de la mujer que solo poseía esperanza. 2 días después, la mañana amaneció pesada, con densas nubes cubriendo el cielo de la Ciudad de México. Alejandro conducía su deportivo negro por las avenidas mojadas, con el rostro tenso y la mirada fija en el horizonte. El tráfico parecía conspirar contra él, y cada bocinazo sonaba como una provocación. Acababa de salir de una reunión donde sus socios cuestionaron sus últimas decisiones financieras, acusándolo de actuar por impulso en lugar de por lógica. Para un hombre acostumbrado a controlarlo todo, esto era insoportable. Apretó el volante con fuerza, acelerando. La lluvia arreció, y el sonido del motor se mezcló con una melodía de furia contenida y desesperación silenciosa. En la curva que conducía a Toluca Road, una camioneta frenó bruscamente. Alejandro intentó esquivar, pero el auto perdió el control. En segundos, el vehículo giró sobre el asfalto mojado, impactando violentamente contra la barrera de seguridad. El impacto fue brusco, brutal. La bolsa de aire explotó, y el silencio posterior fue casi absoluto. Solo el sonido distante de la lluvia golpeando el metal retorcido. La sangre le corría lentamente por la frente mientras perdía la conciencia. En ese instante de oscuridad surgieron imágenes fragmentadas. El rostro de su madre, la risa amarga que había soltado 2 días antes y la mirada herida de Lucía. Luego, nada. Solo el sonido monótono de la lluvia, que parecía llorar por él.
El accidente fue noticia en cuestión de minutos. El millonario empresario Alejandro Torres sufre grave accidente. Anunciaron los portales con fotos del coche destrozado. Mientras tanto, en el Hospital General de México, la vida seguía su ritmo precario, con pasillos abarrotados y médicos corriendo entre urgencias. Lucía estaba allí, sentada junto a la cama de su hermana, quien se recuperaba de una cirugía. Tenía las manos juntas en oración cuando escuchó la conmoción cerca de la entrada. Dos enfermeras empujaban una camilla ensangrentada, el cuerpo inmóvil, parcialmente, cubierto por una sábana, parecía alguien que ya había visto antes. Su corazón se aceleró y cuando apareció el rostro pálido de Alejandro, la conmoción fue inmediata. El hombre que la había humillado ahora yacía inconsciente, vulnerable, irreconocible. Por un instante Lucía se quedó paralizada. Podría haberse alejado, fingir no verlo, pero algo en su interior, quizás compasión, quizás fe, la impulsó. Se acercó a la enfermera y escuchó: «Necesitamos sangre tipo O negativo. Es urgente». Sin dudarlo, Lucía murmuró: «Soy O negativo». La enfermera la miró sorprendida, confirmando con un rápido asentimiento. Minutos después, ya tumbada, sintió la aguja perforarle el brazo. La sangre fluía, cálida, roja, cargando no solo vida, sino un perdón silencioso. Afuera la lluvia seguía cayendo, como si lavara los pecados de un hombre que aún no sabía cuánto debía agradecer. Horas después, el cuerpo de Alejandro yacía en una cama de hospital, conectado a máquinas que zumbaban lentamente. Los médicos comentaron que la transfusión llegó justo a tiempo. Lucía observaba desde la distancia, exhausta, con una venda en el brazo y una mirada serena. Sabía que él nunca lo sabría, o eso creía. Mientras el sol se filtraba tímidamente por los altos ventanales, la ciudad desperdiciaba otro amanecer, indiferente al pequeño milagro que acababa de ocurrir. Una mujer humilde devolviéndole la vida a quien la había humillado. Y en ese brutal contraste entre lujo y humanidad, el destino comenzó a replantear sus planes. ¿Disfrutas de esta historia? Deja tu comentario y dinos desde qué lugar del mundo nos visitas. Suscríbete para no perderte nada de lo que viene a continuación. Alejandro despertó 2 días después. El sonido constante de un monitor cardíaco llenaba la habitación blanca. Le dolía el cuerpo y sentía el aire pesado en los pulmones. Tardó unos segundos en darse cuenta de dónde estaba. El recuerdo del accidente lo asaltó como un rayo. El volante girando, el impacto, la sangre. Intentó mover el brazo, pero la vía intravenosa se lo impidió. A su lado, una enfermera lo observaba atentamente. «Tranquilícese, señor Torres. Tiene mucha suerte». Cerró los ojos, sin responder. Suerte. La palabra le sonaba extraña. No recordaba haberse sentido afortunado en absoluto en los últimos años, ni siquiera rodeado de todo lo que el dinero podía comprar. Cuando volvió a abrir los ojos, notó algo diferente. Una flor marchita en la mesita de noche y una simple nota escrita a mano. «Mejórate pronto», sin firma. Esa tarde un médico entró con expresión seria, seguido de un asistente con portapapeles. Explicaron su estado, sus heridas leves, su tiempo de recuperación, pero fue el detalle que vino a continuación lo que lo paralizó. Su transfusión de sangre fue posible gracias a una joven que estaba de visita. Se llamaba Lucía Ramírez. Alejandro sintió un nudo en el estómago. El nombre resonó como un puñetazo. Lucía, la criada, la mujer a la que había humillado delante de otro empleado. Intentó reír, pero el sonido se apagó en su garganta. Una criada salvando a su amo, una reversión imposible. Permaneció en silencio, mirando el techo blanco, y por primera vez en muchos años sintió vergüenza. Los días siguientes transcurrieron en un silencio inquietante. Alejandro, acostumbrado a ser atendido en hospitales privados, se encontraba ahora rodeado de sábanas sencillas, paredes descascarilladas y el constante sonido de pasos apresurados en el pasillo. La enfermera le explicó que, debido a su gravedad inicial, el equipo de rescate lo había llevado al hospital público más cercano y que cualquier traslado sería arriesgado durante las primeras 48 horas. Lo observaba todo con inquietud. El olor a desinfectante, el crujido de la cama,
los murmullos de los pacientes contando historias. Pero había algo en el ambiente que lo inquietaba, una sensación de humanidad cruda, sin máscaras, sin estatus. Por primera vez, no era el señor Torres, solo un herido entre muchos. Mientras su cuerpo se recuperaba, su mente se convirtió en un campo de batalla. Recordó el momento en que había humillado a Lucía, su expresión contenida, su mirada herida. Consideró la ironía de ahora de verle la vida. Intentó razonar. Tal vez ni siquiera sabía quién era, tal vez era solo coincidencia, pero la nota sobre la mesa decía lo contrario. Lucía lo sabía. Y, aún así, decidió ayudarlo. Este pensamiento lo perturbó más que cualquier dolor físico. ¿Cómo podía alguien que había sido despreciado actuar con tanta bondad? Alejandro, quien creía que el mundo se movía por el egoísmo y el poder, se encontró confrontado por primera vez con algo que el dinero no podía explicar. 3 días después, Alejandro recibió el alta provisional. Un chofer de la empresa lo llevó de vuelta al ático en Polanco, pero nada parecía igual. El apartamento, antaño símbolo de éxito, ahora parecía un mausoleo. Caminó entre los muebles caros y silenciosos, observando el reflejo de su propio rostro en las superficies de cristal. El tic-tac del reloj y el eco de sus pasos sonaban opresivos. Tocaba el piano en la sala, que permanecía cerrada desde el funeral de su madre hacía 6 años. Ella había sido pianista aficionada, y esta ausencia musical era su forma de castigo y recuerdo. Se sentó, dudó y tocó una sola nota. El sonido reverberó por el espacio vacío como un lamento. Por primera vez, el silencio lo incomodó. Esa noche, casi sin entender por qué, Alejandro tomó su celular y buscó el número de la empresa de servicios domésticos. Pidió los datos de contacto de Lucía. El operador dudó. «Señor Torres, la señorita Ramírez ya no trabaja con nosotros». Frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «Renunció hace 2 días, señor». Se hizo el silencio. Alejandro sintió una opresión en el pecho, no ira, sino una sensación de pérdida inexplicable. Él, que nunca se preocupaba por nadie, ahora pensaba en una mujer sencilla que había desaparecido de su rutina sin previo aviso. En ese instante se dio cuenta de cuánto lo había desarmado ese gesto de amabilidad. Durante los días siguientes, Alejandro intentó volver a su rutina. Reuniones, llamadas, informes, todo seguía el mismo guión de siempre, pero nada surtía el mismo efecto. Los números parecían vacíos, las voces de los socios sonaban distantes y el reflejo en el espejo lo miraba con recelo. Empezó a dormir mal, atormentado por recuerdos que prefería olvidar. La expresión serena de Lucía, el frío del hospital, la sensación de dependencia. En un momento de insomnio, abrió su portátil y buscó Lucía Ramírez Oaxaca en el navegador. Vio docenas de resultados comunes, perfiles, nombres repetidos, pero ninguno de ella, y eso lo irritaba. Estaba acostumbrado a encontrarlo todo con un clic, pero no sabía nada de la mujer que le había salvado la vida. Una mañana, al pasar por la cocina, Alejandro se encontró con una de las nuevas criadas. Le preguntó sin rodeos, ¿sabe algo de Lucía Ramírez, la que trabajaba aquí antes? La chica, sorprendida, respondió, «Sí, señor. Dijo que necesitaba volver a su pueblo. Su hermana se recuperó y, bueno, quería estar con ella». Alejandro asintió, intentando disimular su decepción. El sonido de una tetera hirviendo llenó la habitación. Observó el vapor que subía y por un instante recordó la escena del café derramado. Ese episodio, que antes le había parecido insignificante, ahora lo avergonzaba profundamente. ¿Cómo podía ser tan cruel con alguien que solo intentaba complacerlo? Se sentó a la mesa y permaneció allí, inmóvil, con la mirada perdida en el vacío del apartamento. Alejandro decidió salir de casa. Necesitaba algo más que el lujoso aire acondicionado. Caminó hacia el bosque de Chapultepec, el mismo que había observado desde su ventana durante años, sin siquiera haber puesto un pie en él. La tierra húmeda, el aroma de los árboles y el sonido de los niños jugando lo impactaron como un recuerdo lejano de algo que había olvidado, la vida sencilla. Se sentó en una banca y observó a un vendedor de globos. Un niño corría, tropezaba y reía. Su madre lo levantó con paciencia.
Esa escena ordinaria lo conmovió más de lo que quería admitir. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien lo había tocado con ternura, ni siquiera con una palabra. El dinero, pensó, lo había comprado todo menos lo esencial. De vuelta en el ático, encontró un sobre dirigido a él sobre la mesa. Dentro, una invitación a un evento benéfico organizado por una ONG que apoyaba a 102 familias necesitadas. La firma al pie le aceleró el corazón. Fundación Esperanza. Coordinación voluntaria. Lucía Ramírez. Chance pareció burlarse de él. Se quedó allí parado durante largos minutos, mirando el papel, intentando decidir si ir. Una parte de él decía que no, que sería vergonzoso, que ella no quería verlo. Pero otra, más silenciosa y humana, lo instaba a no hacerlo. Por primera vez, Alejandro sintió un deseo genuino de mirar a alguien a los ojos sin la carga de la superioridad. El evento se celebraba en un centro comunitario de la colonia Iztapalapa, a kilómetros del lujo de Polanco. Alejandro llegó de traje, pero pronto notó el marcado contraste entre él y el entorno. Los niños corrían con palomitas, los voluntarios repartían mantas y una banda local tocaba animadas canciones mexicanas. El aroma a tamales y chocolate caliente impregnaba el aire. Por un momento se sintió fuera de lugar, casi ridículo ante tanta sencillez. Entonces la vio. Lucía, con blusa blanca y vaqueros desgastados, hablaba con una anciana, sonriendo con una dulzura cautivadora. No había rastro de la tímida criada de antes. Allí estaba una mujer segura y decidida. Al verlo, su sonrisa desapareció por un instante. Sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Alejandro se acercó lentamente, sin su habitual arrogancia. Lucía, yo no sé cómo agradecerte. Ella lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados, la mirada serena pero firme. No tengo nada que agradecerte, señor Torres. No lo hice por ti. Lo hice porque ninguna vida merece ser dada por sentada. Esas palabras lo asaltaron como una sentencia. Por un instante, no supo qué decir. Simplemente bajó la cabeza. Sintió vergüenza, admiración y un respeto que nunca había sentido por nadie. Lucía, percibiendo su incomodidad, apartó la mirada y continuó organizando las cajas de donaciones. Alejandro se quedó allí, inmóvil, incómodo, como si, por primera vez, desconociera su papel en una conversación. Él, que siempre dominaba las situaciones con palabras calculadas, ahora era solo un hombre que intentaba merecer un perdón que quizá nunca llegara. Tras unos segundos de silencio, se agachó y empezó a ayudarla, apilando cajas, sin decir nada. Lucía lo miró de reojo, sorprendida, pero no lo detuvo. Había algo diferente en su mirada, menos arrogancia, más humanidad. Cuando terminaron, se secó el sudor de la frente y dejó escapar un suspiro cansado. Hacía tiempo que no hacía algo con mis propias manos, murmuró. Ella sonrió levemente. Siempre hay una primera vez, señor. Este simple intercambio marcó el comienzo de algo nuevo. En los días siguientes, Alejandro comenzó a visitar la fundación con frecuencia. Al principio, decía estar haciendo donaciones o analizando posibilidades de inversión social, pero en realidad buscaba algo más profundo. Quizás redención, quizás solo la compañía de Lucía. Observaba cómo trataba a las personas con paciencia y empatía, sin esperar nada a cambio. Ya lo fascinaba. Poco a poco, dejó de lado el traje y el reloj caro, apareciendo con ropa sencilla, ayudando a pintar paredes, servir comidas y cargar cajas. Cada gesto era un intento silencioso de conectar con un mundo que nunca había comprendido. Con el paso de las semanas, el vínculo entre Alejandro y Lucía se fue estrechando discretamente, casi imperceptiblemente. Él descubrió que ella vivía en una pequeña habitación alquilada a las afueras de Coyoacán y le enviaba la mitad de su sueldo a su hermana, ahora matriculada en enfermería. A veces llegaba cansada, pero nunca dejaba de sonreír. Alejandro empezó a admirarla profundamente, no por lástima, sino por fortaleza. Una tarde lluviosa, los dos estaban sentados solos en la fundación, organizando documentos.
El sonido de la lluvia golpeando el techo los envolvió en una calma inusual. ¿Nunca has pensado en rendirte?, preguntó. Lucía respondió sin dudar. A veces sí, pero siempre recuerdo que uno tiene que seguir creyendo en el bien. Alejandro permaneció en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de responder. Sin embargo, no todos aplaudieron este acercamiento. Entre los empleados de la fundación y sus antiguos compañeros de trabajo comenzaron los chismes. Algunos decían que Alejandro estaba perdiendo el foco, otros se reían de la sirvienta que sedujo al millonario. Él fingió que no le importaba, pero las palabras le dolieron. Lucía también empezó a sentir el peso del juicio. Algunas personas empezaron a tratarla con recelo, como si su bondad tuviera un precio oculto. Una noche consideró marcharse, pero al recordar la mirada sincera de Alejandro, decidió no hacerlo. No todos cambian, pero algunos sí, se dijo, reuniendo fuerzas para continuar. Una mañana Alejandro fue llamado a una reunión con sus socios en la oficina principal. El tono fue hostil desde el principio. Estamos preocupados por ti, Alejandro, empezó Javier, el mayor de ellos. Has estado descuidando inversiones, cancelando reuniones y ahora ¿haces voluntariado? Toda la sala rió en voz baja. Alejandro, antes conocido por su temperamento implacable, mantuvo la calma. Quizás el problema no sea mi falta de atención, sino la falta de propósito en todo esto. El silencio se hizo pesado. ¿Propósito?, se burló otro. Nuestro propósito siempre ha sido ganar. Respiró hondo, cogió su chaqueta y respondió antes de irse. Y por eso estamos vacíos. Las palabras resonaron en el pasillo como una despedida. De vuelta en 1900, la fundación encontró a Lucía organizando juguetes con un grupo de niños. Al verlo notó algo diferente en su mirada, una serenidad que antes no había existido. ¿Está todo bien, señor Torres?, preguntó. Él sonrió levemente. Alejandro. Llámame Alejandro, por favor. Lucía dudó, pero obedeció. Está bien, Alejandro. El sonido de su propio nombre lo conmovió inesperadamente. Esa tarde, ayudaron a pintar una habitación nueva. Entre salpicaduras de pintura y risas tímidas, la distancia entre ellos comenzó a desaparecer. Era como si cada gesto borrara un poco del abismo que los separaba. El hombre rico y la criada, el hombre arrogante y la mujer compasiva, ahora solo dos seres que intentaban aprender a sentir de nuevo. Sin embargo, el destino parecía decidido a poner a prueba esta transformación. Una tarde, Alejandro llegó a la fundación y encontró a Lucía sentada sola, con los ojos enrojecidos. Había recibido una carta anónima acusándola de aprovecharse del señor Torres para afianzarse. Las palabras eran crueles, impregnadas de prejuicios. Alejandro leyó la carta y sintió un nudo en la garganta. ¿Quién hizo esto?, preguntó furioso. Lucía le tomó la mano con calma. No importa quién, importa cómo reaccionamos. Eso lo desarmó. En silencio, rompió el papel y lo tiró. Luego simplemente dijo, antes creía que el poder servía para dominar. Ahora entiendo que sirve para proteger. Ella lo miró conmovida. Era la primera vez que veía total sinceridad en sus ojos. En los días siguientes, Alejandro tomó una decisión silenciosa. Cambiaría de verdad su vida. Empezó a vender algunas acciones de la empresa, a donar cantidades significativas a la fundación y a rechazar nuevos contratos. Sus antiguos compañeros lo llamaban loco, pero a él no le importaba. Empezó a dedicar las mañanas al trabajo comunitario y las tardes a visitar a las familias apoyadas por el proyecto. Lucía lo acompañaba en cada visita, viendo en él a un hombre que por fin había aprendido a mirar a los demás. Y en medio de todo este cambio, algo inevitable surgió entre ellos, un sentimiento puro, nacido del perdón y el respeto. La noche del evento anual de la compañía de Alejandro llegó como un eco del pasado. Su ático en Polanco volvió a ser un escenario de lujo y ostentación, cristales, champán, columnas de flores e invitados con risas ensayadas. Alejandro, de traje oscuro y expresión serena, observaba todo desde la distancia. Ya no se veía a sí mismo en la escena. Se sentía como un extraño en su propia casa. Lucía había sido invitada por el nuevo coordinador de la fundación, sin saber que el evento se celebraría allí. Cuando llegó,
Con un sencillo vestido color crema, toda la sala pareció detenerse por un instante. Algunos susurraban, otros reían con desdén. Alejandro la vio entrar y su corazón se aceleró. Fue como si la luz hubiera decidido centrarse en un solo punto de la habitación. Durante el cóctel, uno de los invitados, un arrogante empresario llamado Ramiro Ledesma, se acercó a Lucía con una sonrisa cínica. «¿Así que tú eres la famosa que se cambió por el señor Torres?», dijo con sarcasmo. «Debe ser un talento especial convertir la caridad en progreso social». La risa estalló a su alrededor. Lucía se quedó quieta, intentando mantener la compostura. Alejandro, al notar la escena, caminó hacia ellos. La sala quedó en silencio. «Basta». Su voz cortó el aire. «Ella no tiene que demostrarle nada a nadie. Si estoy vivo, es gracias a ella. Y si soy otro hombre, también». El murmullo se apagó. Las miradas se volvieron hacia él perplejas por su confesión pública. El silencio que se hizo fue casi físico. Alejandro respiró hondo y continuó, con voz firme pero entrecortada. «Durante años creí que el éxito me hacía invencible, que el dinero podía comprar respeto, pero lo único que lo compraba era la soledad». Miró a su alrededor, observando los rostros familiares de sus colegas e inversores. «Lucía me enseñó que la verdadera riqueza reside en lo que das, no en lo que acumulas. Me humilló ante ella y eso me salvó la vida. Esa es la diferencia entre tener poder y tener corazón». Las palabras dichas sin pretensiones resonaron como una confesión y un manifiesto a la vez. Lucía, con lágrimas en los ojos, intentó hablar, pero no pudo. La emoción le ahogaba la voz. Ramiro, visiblemente desconcertado, intentó cambiar de tema, pero Alejandro intervino. «Esta noche no celebramos un contrato ni un balance exitoso. Celebramos la vida y la oportunidad de ser mejores». Se giró hacia Lucía y le dijo en un tono suave, casi íntimo: «Gracias por no rendirte a mí cuando yo ya me había rendido al mundo». Ella respiró hondo, abrumada por la emoción, y simplemente respondió: «A veces, la vida nos pone frente a alguien que necesita recordar que aún podemos amar». Los aplausos comenzaron tímidamente, luego se extendieron por la sala, pero Alejandro no pudo oír nada más. Lo que sintió en ese momento fue paz, algo que no había sentido desde la muerte de su madre. Lucía se apartó discretamente del centro de la habitación, intentando recuperar el aliento. El peso de la exposición pública la había dejado nerviosa, pero también conmovida. Alejandro la siguió a la terraza, donde el fresco viento nocturno soplaba a través de las luces de la ciudad. Abajo, el bosque de Chapultepec se extendía en silencio, un recordatorio de todo lo que realmente importaba. «Perdóname, Lucía», dijo, acercándose lentamente, «no solo por ese tiempo en la cocina, sino por cada día que viví creyendo que valía más que los demás». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No necesitas pedirme perdón, Alejandro. Ya lo hiciste cuando decidiste cambiar». Él sonrió, se movió y respondió en voz baja: «No solo cambiaste, me enseñaste cómo». Se quedaron en silencio unos segundos, sintiendo solo el viento y el sonido lejano de voces en la habitación. Alejandro se quitó el costoso reloj de la muñeca y lo dejó en la barandilla. «Durante años creí que medía mi valor. Hoy entiendo que solo mido el tiempo que perdí». Lucía lo observó en silencio, hasta que él añadió: «Quiero hacer algo diferente, algo real». Frunció el ceño, curiosa. «¿Qué quieres decidir?». Alejandro respiró hondo. «Quiero crear una fundación, Lucía. Una que ayude a las trabajadoras del hogar y a las familias humildes. Quiero empezar donde tú empezaste». Lucía se tapó la boca con la mano, emocionada, sin saber qué decir. La sinceridad en la mirada de Alejandro era cautivadora. Lucía, conteniendo las lágrimas, dio un paso al frente. «Alejandro, lo que dices podría cambiar muchas vidas». Él asintió con los ojos brillantes. «Y la mía también. Ya no quiero vivir en una torre de cristal. Quiero construir algo con alma». Lo observó unos segundos y luego susurró: «Pues hazlo, pero hazlo de verdad, no por mí, sino por ti». Él sonrió, aliviado, como si recibiera la absolución. La fiesta continuó adentro, pero en la terraza nacía algo mucho más importante. Una promesa silenciosa entre dos corazones que finalmente se reconocían.
Al regresar a la sala, Alejandro volvió a reclamar la atención de todos. Tomó el micrófono y anunció: a partir de hoy, parte de mis ganancias se destinarán a crear la Fundación Renacer, en honor a quienes me enseñaron el valor de la humildad. Hubo murmullos, miradas confusas, pero también aplausos sinceros. Lucía, de pie al fondo, lo observaba con orgullo contenido. Por primera vez, habló no como un empresario, sino como un hombre. El brillo en sus ojos no provenía de ambición, sino de propósito, y en ese momento comprendió que su vida había cambiado para siempre. Al terminar el evento quedaban pocos invitados. Muchos se acercaron a saludar a Alejandro, otros se marcharon sin decir palabra, incapaces de comprender un giro tan inesperado. A él, sin embargo, ya no le importaba. Se sentía ligero, libre de una prisión invisible que lo había asfixiado durante años. Se acercó a la ventana y observó el reflejo de las luces de la ciudad, ahora diferentes en sus ojos. Lucía se acercó y le trajo un vaso de agua. «No sabía que pudieras hablar así», dijo con una leve sonrisa. Él rió con humildad. Yo no. Quizás siempre tenía algo que decir, pero nunca encontraba a nadie que me escuchara. El silencio que siguió fue de paz, no de distancia. De repente, el recuerdo del hospital la invadió. Alejandro se volvió hacia ella y le dijo: ese día, cuando desperté y pensé que me habías salvado, sentí vergüenza, pero también esperanza. Me diste una segunda oportunidad, Lucía, y no creo que la desperdicie. Ella apartó la mirada, embargada por la emoción, y respondió con dulzura: no me debes nada, Alejandro. La vida te estaba esperando. Solo necesitabas abrir los ojos. Él le tomó la mano con ternura y le dio las gracias con un gesto silencioso. Ese toque, sencillo y sincero, dijo más que cualquier palabra. Al día siguiente, la noticia de la confesión pública de Alejandro se extendió por toda la ciudad. Periódicos y programas de negocios lo llamaron el magnate arrepentido. Algunos se burlaron, otros se declararon inspirados, pero nada de eso importó. Pasó la mañana en la fundación, ayudando a descargar camiones llenos de donaciones y hablando con familias. Lucía lo observaba desde lejos, comprendiendo que el cambio no era una fachada, era real. Por la tarde se acercó y le dijo con una sonrisa serena: gracias por creer en mí cuando tú no pudiste. Ella respondió: no fue fe, fue intuición. Sabía que en algún lugar dentro de ti había bondad. Alejandro rió entre dientes, mirando al cielo nublado. Entonces prometo no volver a perderla. Cuando el sol empezó a caer sobre los tejados de Iztapalapa, se desplomaron en el suelo, viendo cómo las luces se encendían poco a poco. El aire inundaba de esperanza. Alejandro se giró hacia Lucía y, sin decir palabra, la abrazó. Fue un abrazo amplio y sincero que selló el perdón en el suelo, como el comienzo de una nueva vida. Ella apoyó la cabeza en el hombro y cerró los ojos. En ese silencio todo cambió. El millonario se volvió humano y la sirvienta su guía. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Meses después, la Fundación Renacer estaba en pleno funcionamiento. Alejandro había vendido su penthouse en Polanco y había comprado un modesto espacio en el centro, que servía como sede del proyecto. Las paredes pintadas de vivos colores estaban cubiertas de fotos de familias beneficiarias y niños sonrientes. Lucía trabajaba ahora como coordinadora social, organizando cursos, becas y campañas médicas para comunidades desfavorecidas. Alejandro llegó temprano, sin traje ni acompañante, con vaqueros y una camisa sencilla. Saludó a todos con una sonrisa sincera, algo impensable apenas unos meses antes. El hombre que antes medía la vida en números, ahora la medía en abrazos e historias de superación. Un día, durante una reunión con los voluntarios, Lucía presentó el informe de impacto del primer semestre. Más de 500 familias han recibido apoyo directo, dijo con orgullo. Alejandro la observó mientras hablaba y, sin darse cuenta, sonrió como si mirara al futuro. Al terminar, los aplausos resonaron en la sala. Se acercó y le puso la mano en el hombro. Tú lo hiciste posible, Lucía. Ella asintió sonriendo. Lo logramos juntos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entre ellos, había algo más grande que la gratitud.
complicidad, propósito y amor en construcción. Con el paso del tiempo, la noticia de la transformación de Alejandro se convirtió en una inspiración. Revistas que antes lo presentaban como un símbolo de éxito frío, ahora destacaban su transformación humana. Desde el poder del corazón, decía un titular, pero lejos de los focos, él y Lucía mantuvieron el mismo enfoque: ayudar a los más necesitados. Visitaron pueblos de Oaxaca, distribuyendo comida, ropa y esperanza. A Alejandro le impactó la sencilla alegría de la gente: niños corriendo descalzos, mujeres ofreciendo café como muestra de gratitud. «Nunca supe cómo era mi hogar hasta que llegué aquí», confesó una vez mientras veía la puesta de sol tras las montañas. Lucía sonrió. Quizás el hogar no sea un lugar, sino un sentimiento. En uno de sus viajes, se detuvieron en una escuela rural que había sido renovada con fondos de la fundación. Los niños los recibieron con flores y carteles coloridos. Alejandro, conmovido, no pudo contener las lágrimas. Antes construía edificios para ganar dinero. Ahora construyo aulas para que otros puedan forjar un futuro, les dijo a los maestros locales. Lucía lo observó con ternura. Este hombre ya no era el mismo que una vez la humilló. Era un renacimiento. Mientras los niños cantaban una canción de agradecimiento, ella le tomó la mano y comprendió que el ciclo se cerraba. El hombre que había sido salvado ahora dedicaba su vida a salvar a otros. Unas semanas después, Alejandro y Lucía inauguraron oficialmente el programa Manos que Sanan, destinado a capacitar a las trabajadoras del hogar y garantizar sus derechos. El auditorio de la fundación estaba abarrotado. Exempleadas domésticas, jardineras, cocineras, gente común que jamás imaginó ser homenajeada. Lucía subió al escenario y con voz firme declaró: «Hoy celebramos la dignidad del trabajo y el poder de la bondad». Alejandro, sentado a su lado, la observaba con admiración. Cuando le llegó el turno de hablar, no leyó ningún discurso. Simplemente contó su historia, sin adornos. Un día, humilló a una buena mujer, y ella, en lugar de devolverme el desprecio, me devolvió la vida. El público los aplaudió de pie y muchos lloraron. Fue el cierre simbólico de una herida que finalmente sanaba. Después del evento, Lucía encontró a Alejandro solo en el balcón de la fundación, contemplando el horizonte. «Todo parece un sueño», dijo. Él sonrió. «Es real porque tú lo creíste primero». Guardaron silencio unos segundos, sintiendo la suave brisa de la tarde. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Lucía. Él reflexionó un momento antes de responder. «Solo de no haber comprendido antes que el amor vale más que cualquier fortuna». Se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y oro, el mismo tono cálido que ahora habitaba sus corazones. Los meses siguientes consolidaron el nuevo rumbo de la vida de Alejandro y Lucía. La fundación creció con el apoyo de empresas y donaciones anónimas, pero él se esforzó por mantener la transparencia y la sencillez. Visitó personalmente cada proyecto, habló con las familias y abrazó a los niños que corrían a llamarlo tío Alejandro. Lucía, ahora graduada en trabajo social, coordinó un equipo de voluntarios apasionados por la causa. Juntos, transformaron no solo las realidades externas, sino también el significado mismo del éxito. «El dinero puede construir edificios», dijo Alejandro en una entrevista, «pero solo el amor puede construir personas». Sus palabras se viralizaron y conmovieron a 1900 en toda Latinoamérica. Una tarde, mientras revisaban informes, Lucía lo interrumpió con una sonrisa. «¿Sabes qué día es hoy?». Él pensó un momento y respondió: 20 de diciembre. «¿Por qué?». Ella rió. «Justo hace un año del accidente». Alejandro permaneció en silencio con un brillo en los ojos. «Así que hoy yo también volví a nacer». Extendió la mano y entrelazó los dedos con los de él. «Y aprendí que incluso del dolor puede nacer algo hermoso». Los dos permanecieron así, contemplando el atardecer a través de la ventana de su sencilla oficina, conscientes de que su amor no había surgido del lujo, sino de la empatía y de la segunda oportunidad que el destino les había concedido. La Navidad siguiente, la fundación organizó una gran campaña benéfica en Oaxaca. Alejandro y Lucía
lideraron al grupo de voluntarios que distribuían juguetes y comida en las comunidades más remotas. Los niños corrían riendo por las calles de tierra, y el sonido de las campanas de la iglesia se mezclaba con las voces alegres. Alejandro, con una caja de regalos en la mano, miró a su alrededor y susurró: «Hace unos años, hoy mismo, firmé contratos millonarios. Hoy solo quiero firmar sonrisas». Lucía rió, conmovida, y respondió: «¿Y tú los estás cumpliendo todos?». El sol se ponía tras las montañas, bañando el pueblo de tonos dorados. Allí, entre risas y abrazos, el amor había vencido al orgullo y la vida finalmente había encontrado su sentido más puro. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para recibir malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso, si también crees en la bondad humana.